Prohibido bautizar bebés. La verdad bíblica revelada. ¿Es correcto bautizar a un bebé según la Biblia? Esta pregunta resuena en la mente de muchos padres cristianos que desean seguir fielmente las enseñanzas bíblicas. La cuestión del bautismo infantil ha sido debatida durante siglos, generando diversas opiniones y prácticas dentro del cristianismo. Hoy exploraremos el tema del bautismo infantil desde una perspectiva cristiana bíblica. A lo largo de la historia, esta práctica ha sido defendida y cuestionada por diversos teólogos y líderes religiosos. Nuestro objetivo es analizar la base bíblica y teológica que sustenta estas opiniones. Comencemos con Marcos 16. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este versículo parece subrayar la importancia de la fe personal antes del bautismo. La creencia y el bautismo están claramente vinculados, lo que plantea preguntas sobre la adecuación del bautismo infantil. ¿Qué es el bautismo según la Biblia? En términos simples, el bautismo es un acto de arrepentimiento de todos mis pecados y una conversión para no volverlo a hacer. Es una declaración pública de fe en Jesucristo y un compromiso de seguir sus enseñanzas. Este rito se realiza mediante la inmersión en agua. ¿Cuándo y por qué comenzó la práctica del bautismo infantil? La historia del bautismo infantil es compleja y multifacética. Se cree que esta práctica se originó en los primeros siglos del cristianismo, como una respuesta a la preocupación por la salvación de los niños. Con el tiempo, se convirtió en una tradición establecida en varias denominaciones de la Iglesia Católica. San Agustín fue uno de los primeros padres de la Iglesia en apoyar el bautismo infantil. Él creía que este sacramento era esencial para la salvación de los niños, argumentando que el bautismo limpiaba el pecado original, un concepto fundamental en su teología. San Ireneo, otro destacado padre de la Iglesia Católica, también promovió el bautismo infantil. En sus escritos, defendía que todos, incluidos los niños, debían ser integrados en la comunidad cristiana a través del bautismo. Para Ireneo, esta práctica garantizaba la continuidad de la fe desde la infancia. Tertuliano, aunque conocido por su fervor religioso, inicialmente mostró reservas sobre el bautismo infantil. Argumentaba que los niños no podían comprender ni aceptar la fe de manera consciente. Su postura generó un debate dentro de la comunidad cristiana sobre el momento adecuado para recibir este sacramento. Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia, también abordó la práctica del bautismo infantil en sus obras. Aunque no fue tan enfático como Agustín o Ireneo, sus escritos reflejan la existencia de esta práctica y su aceptación en diversas comunidades cristianas de la época, mostrando su evolución histórica. Al analizar lo que dice la Biblia sobre el bautismo, encontramos diversas referencias que destacan su importancia. Es fundamental entender estas escrituras para evaluar si el bautismo infantil está alineado con las enseñanzas bíblicas. La perspectiva bíblica nos proporciona un marco para debatir y reflexionar sobre esta práctica. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Estas palabras de Jesús en Mateo 28, versículos 19, resuenan profundamente en la misión de la Iglesia. Nos llama a compartir el Evangelio y bautizar a los nuevos creyentes, subrayando la importancia del bautismo como acto de fe y obediencia. En Hechos 2, 38, Pedro instruye a la multitud: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros. Aquí, el vínculo entre el arrepentimiento y el bautismo es claro. Este acto simboliza no solo la limpieza de pecados, sino también el compromiso de una vida transformada por Cristo. El bautismo está claramente ligado al arrepentimiento, un cambio de corazón y mente que lleva a una nueva vida en Cristo. Este paso crucial es una declaración pública de fe y un testimonio de la gracia salvadora de Dios en la vida del creyente. Un bebé no tiene capacidad de arrepentimiento ni de comprender el significado del bautismo. La Biblia enseña que el bautismo es para aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados, lo cual requiere una conciencia y comprensión que los bebés aún no poseen.
¿Qué dice la Biblia sobre el pecado original? Según Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esto introduce el concepto del pecado original, pero la interpretación bíblica sostiene que este no justifica el bautismo infantil, ya que el bautismo requiere un arrepentimiento genuino. La Biblia menciona el pecado original en Romanos 5.12, donde se dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo es clave para entender la doctrina del pecado original. Según la interpretación bíblica, el pecado original no justifica el bautismo infantil. Se cree que el bautismo debe ser una decisión consciente, basada en la fe personal y el arrepentimiento. Por lo tanto, el bautismo infantil no cumple con estos requisitos esenciales. Ezequiel 18:20 afirma que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Este pasaje enfatiza la responsabilidad personal del pecado y sugiere que cada individuo es responsable de sus propias acciones, no de las de sus antepasados. La Biblia destaca la responsabilidad personal del pecado, lo cual es fundamental para la teología bíblica. Cada persona debe tener la capacidad de arrepentirse y creer antes de ser bautizada. Esto subraya la importancia del libre albedrío y la fe consciente en la experiencia cristiana. En Juan 3:5, Jesús dice: «El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Este versículo se interpreta como una referencia al bautismo, pero también enfatiza la necesidad de un nacimiento espiritual consciente, algo que un bebé no puede experimentar. El bautismo se trata de un nacimiento espiritual consciente, un acto que simboliza la transformación interna y la aceptación de la fe en Cristo. Este rito no es solo una ceremonia, sino una declaración pública de la nueva vida que empieza con la decisión personal de seguir a Jesús. Ejemplos de bautismos en la Biblia refuerzan esta idea. En varias ocasiones, el bautismo sigue a un acto de fe consciente y un arrepentimiento genuino. Estudiar estos ejemplos proporciona una comprensión más clara de cómo y cuándo debe realizarse el bautismo conforme a las enseñanzas bíblicas. Jesús fue bautizado como adulto, no como bebé, marcando el inicio de su ministerio público. Este acto voluntario resalta la importancia de la decisión personal en el proceso de bautismo, subrayando que incluso el Hijo de Dios eligió este camino de obediencia consciente. Los primeros discípulos fueron bautizados después de creer, mostrando una secuencia clara. Primero la fe y luego el bautismo. Esta práctica en la iglesia primitiva refuerza la idea de que el bautismo es una respuesta a la creencia y el compromiso personal con la fe cristiana. Hechos 8, del 33 al 36, relata cómo el eunuco etíope creyó y luego fue bautizado. Este pasaje ilustra la conexión directa entre la fe personal y el bautismo, destacando que el acto de ser bautizado sigue a una comprensión y aceptación consciente del mensaje del Evangelio. El relato de Hechos 16 del 30 al 33 nos presenta al carcelero de Filipos, quien, tras un milagroso evento, pregunta a Pablo y Silas qué debe hacer para ser salvo. Su respuesta subraya la importancia de creer en Jesucristo para alcanzar la salvación. Solo después de creer, él y su familia fueron bautizados. Este pasaje refleja la secuencia de fe seguida por bautismo, destacando la importancia de la creencia personal antes de recibir el sacramento. Al igual que otros ejemplos en el Nuevo Testamento, refuerza la idea de que el bautismo es un acto consciente de fe y compromiso con Cristo. La práctica del bautismo infantil ha evolucionado a lo largo de los siglos. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, eventualmente se adoptó en la Iglesia Católica, como se observa en varios escritos históricos, enfatizaba la necesidad de fe personal antes del bautismo, una práctica que ha sido debatida ampliamente. El Concilio de Cartago en el año 418 jugó un papel crucial en el desarrollo del bautismo infantil.
Este evento marcó un punto de inflexión en la aceptación de esta práctica. La doctrina del bautismo infantil dentro de la Iglesia Católica muestra cómo las interpretaciones equivocadas de la Biblia pueden confundir a sus feligreses, aunque la Biblia dice que el bautismo es una señal de arrepentimiento. La Iglesia Católica sigue bautizando niños pequeños que no tienen de qué arrepentirse. Todas las denominaciones cristianas consideran que el bautismo en niños pequeños es antibíblico. Solo la Iglesia Católica sigue con esta práctica antibíblica. En contraste, todos los cristianos evangélicos, protestantes, defienden el bautismo solo para quienes puedan profesar su fe conscientemente. La Biblia argumenta que el bautismo debe ser una declaración pública de fe personal, realizada únicamente por aquellos que han alcanzado la madurez espiritual necesaria para comprender su significado. Resumamos los puntos clave sobre el bautismo infantil. La Biblia asocia el bautismo con la fe y el arrepentimiento, algo que un bebé no puede experimentar. La enseñanza bíblica enfatiza la responsabilidad personal y la fe consciente antes del bautismo. Mi perspectiva personal sobre este tema es que el bautismo debe ser una decisión consciente basada en la fe individual, porque yo estoy reconociendo que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Reflexionemos juntos sobre la importancia del bautismo consciente. Este acto simboliza una transformación espiritual y una aceptación personal de la fe. Al ser una decisión meditada, fortalece el compromiso individual con Dios y alinea la práctica con el ejemplo de Jesús y los primeros discípulos. Déjame tus comentarios y discutamos este tema. Me interesa conocer tus opiniones y experiencias sobre el bautismo infantil y el bautismo de creyentes. Tu perspectiva puede enriquecer el diálogo y ayudarnos a comprender mejor las diversas formas en que se vive la fe cristiana. Si te ha gustado este video, suscríbete, da like y comparte para más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando temas importantes y profundos sobre la fe cristiana. Juntos podemos aprender y crecer en nuestro camino espiritual.